Estoy grabándome, no sabía cómo entrar. No importa, mi hermano, todos los días se aprende algo nuevo. Bienvenido nuevamente. ¿Qué más, pana? ¿Cómo estás? Mira, cada vez mejor, ¿oíste, líder? Cada vez con más fe y esperanza de que tendremos una Venezuela bonita a la cual volver y regresar. Amén, así va a ser, viejo, así va a ser. Y eso que yo estoy nuevo en la lucha. Dame consejo, que tú tienes ya años en esto. ¿Sobre qué? Sobre la lucha por la libertad del país. Yo estoy nuevo, son casi 3 años apenas. 3 años, que son como una década. No, brother, yo creo que lo importante es lo que, a ver, es no desfallecer, ¿sabes? Es continuar. Es decir, en esta lucha hay muchas cosas aceptables. A ver, yo creo que la gente puede rendirse. Yo creo que la gente puede pasar a la retaguardia. Yo creo que lo que es inaceptable es que te voltees, es que termines entregándote. O sea, mientras los venezolanos aguantemos y no nos entreguemos, yo creo que vamos a tener futuro. Y más en el 2026, que ha sido el año perfecto, ¿sabes? Que ha sido un año espectacular para nosotros. A ver, para la fecha van, ¿qué? Como unos 120 días del 3 de enero. Yo creo que eso marca la esperanza que tenemos los venezolanos, el 3 de enero, pues. Y estamos a puntico, ya lo estamos cosechando. Yo creo que la democracia, la libertad, esa Venezuela a la que todos podemos regresar, la tenemos más cerca que en estas últimas casi 3 décadas de lucha que ha significado para los venezolanos el momento político, pues. O sea, todo menos venderse. Porque hasta Todo menos rendirse es venderse. válido. Te rendís es válido. Si tú estás agotado, tú te puedes rendir. Tú puedes pasar a la retaguardia y dedicarte, no sé, a estudiar, a trabajar, a vivir, si tú quieres. Lo único que no es aceptable para los venezolanos, para todo el sacrificio que hemos hecho, para el 2017, para el 2014, para el proceso de la Asamblea Nacional del 2015, para el 2002, lo único que no es aceptable es que usted se voltee. O sea, yo creo que por cada uno que pasa de retaguardia, que se rinde, van a haber, ¿sabes? 10, 15, 20 más que van a venir a levantar las banderas. Lo que no es permitido es rendirse y entregarse, por acción o por omisión. Pero creo que eso es lo único que no se permite en estas casi 3 décadas de lucha que hemos tenido los venezolanos. ¿Cuándo tú comenzaste la lucha, líder? ¿En qué año? Yo no sé cómo ocurrió contigo. Yo siento que yo no escogí esto, ¿no? Yo siento que la vida me puso ahí ¿sabes? Como nos pasó a muchísimos, ¿no? Nos puso ahí, nos lanzó y tocó cabeza a coñazo. Yo creería que en 2007. eh, Creería yo, 2006, 2007, pero a ver, kilómetro, cuando Chávez llegó al gobierno yo tenía 10 años. Es decir, yo no escogí, o sea, yo esto lo estoy viendo como te pasó a ti. Nosotros nos encontramos con esta realidad y ya está, pues. Pero yo creería que sí, yo creería que fue en la universidad, aun cuando desde muy chamo hubo muchas cosas que marcaron como que sí, como el quedarnos. A mí me hizo hacer política. Ahorita recordándolo, la muerte de los Fadul. Yo estaba muy chamo, yo posiblemente tenía la oportunidad de irme a estudiar afuera. Fui a una marcha de los Fadul, yo todavía estaba en bachillerato, estudiaba en el liceo militar. Y recuerdo que escuché a un dirigente estudiantil que hablaba muy mal, pero lo escuché usar una frase que era: si nosotros no nos metemos en política, la política se va a meter con nosotros. Y no es opción que le dejemos la política a lo peor de la sociedad. Más o menos esa fue la frase que usó, y desde ese momento yo dije, mira, yo quiero ir a una universidad y yo quiero dedicarme al aspecto, o sea, quiero dedicarme a lo público, a cambiar esto, es verdad. O Y sea, fuiste diputado varias veces, ¿no? no, una sola Una vez sola fui vez. diputado en el 2015. Sí, lo que pasa es que ya han pasado 10 años de eso, casi 11. Eres parte de la Asamblea del 2015. Fui electo diputado en el 2015, sí. Estados Unidos los reconoce todavía. ¿Se van a activar
Dime que sí, líder. Dime que vas a llegar ya a Miraflores. Mira. Welcome Yo creo back, que Carlos Paparoni. yo creo que vamos a llegar, pero además, más importante del instrumento, de si es la asamblea o no es la asamblea, yo lo que creo es que nosotros tenemos que tener la convicción de que vamos a llegar y que la lucha contra la corrupción se va a dar. O sea, nosotros tenemos que eliminar la corrupción porque tenemos que entender que Venezuela no es un país pobre, es un país empobrecido por la corrupción. Nuestros problemas no han sido las sanciones, son los ladrones. Y contra eso es que nosotros tenemos que comenzar y aprovechar este momento para cambiar lo que hemos tenido. ¿Cómo acabas con la corrupción en un país? Yo creo, ojo, primero ya hay países que lo han hecho. Yo creo que el primer enemigo es la parte cultural, la de eso es normal o todos roban. Eso culturalmente nosotros tenemos que acabar con esa visión que tenemos los venezolanos. Yo creo que es duro, pero yo creo que primero es la verdad. O sea, que sepamos cuánto se robaron, cómo se lo robaron y quiénes se los robaron. Es una comisión de la verdad. Yo creo que lo segundo es esto que te digo, la educación. Es entender que la transparencia no es que seas pendejo, la transparencia es algo que nosotros necesitamos. Tercero es la institucionalidad, o sea, que hayan fiscalía, que haya investigaciones oficiales. Y sobre todo en lo cultural es que entendamos que ser corrupto no es algo bueno y que tienen que pagar. Mientras haya un tipo que se lo haya robado todo y pueda vivir perfecto en Europa, en España, en cualquier parte del mundo, nosotros lo que estamos transmitiéndole a los chamos, a los que vienen después de nosotros, es que ser corrupto es algo positivo. Coño, hay países, Chile y varios países más que lograron cambiar la cultura de la corrupción y eso es un trabajo que nosotros necesitamos. Verdad y justicia es fundamental para cambiar la idea que tenemos los venezolanos sobre la corrupción. Yo creo que va más allá. Permíteme darte mi opinión. No, vale, cuéntame. Un gobernador y un alcalde legalmente ganan $300 según la Constitución, ¿no? Y tú Sí. para hacer una campaña política, tú gastas $1 millón. ¿Cómo tú recuperas esa plata si no es robando? Pero es que ahí es donde te voy. Pero es parte de la cultura. Nosotros tenemos que también escoger a la gente. Es decir, yo espero que las próximas elecciones que nosotros tengamos, los venezolanos, como tú lo dices, un alcalde, un concejal, lo primero que exijamos es, mira, ábreme las cuentas, sé transparente. ¿De dónde vives tú? ¿Cómo estás comiendo? ¿Cómo tienes el carro que tienes? ¿Sabes? Eso es lo primero. Porque si tú lo que has sido es empleado público toda tu vida y has ganado $300 toda tu vida, viejo, es imposible que puedas gastarte $1 millón en una campaña. De algún lado salió. Exactamente, a eso voy. A ver, pero kilómetros, vainas locas. Peor aún, según la declaración del CENIAC, según el pago de impuestos, por ejemplo, el expresidente de PDVSA, Tellechea, ganaba $1.100 al año. ¿Cómo vivía Tellechea? ¿Dónde vivía? Los carros que tenían, los viajes que hacían, el cómo vivía su familia, si ese era su sueldo anual. Ganaba menos de $100 al mes. Eso es imposible. A ver, el Potro Álvarez, que ahorita está de moda. El Potro Álvarez, ¿cuánto era su salario en el tema como viceministro, como encargado del tema de los hipódromos? ¿Cuál era su sueldo? ¿Y cómo se daba la vida que se estaba dando? Mira, la única forma de entender eso es corrupción. Y la corrupción no solamente es que te robas la plata de los contratos. No, la corrupción es que le recibes dinero a alguien para poder generar esos contratos. La corrupción es que amañabas carreras de caballo. La corrupción es que ibas a las cárceles y terminabas haciéndote amigo del tren de Aragua, ¿sabes? Y te daban una partecita de esa. Todo eso. En Venezuela habría que hacer un ejercicio de ¿dónde no hay corrupción? Sí, claro. Pensemos, tomémonos un minuto para pensar. Te voy a dar 30 segundos. Piensa y me responde.
Ajá. Tú sabes dónde diría yo que no hay corrupción. Y capaz esto viene más desde el espíritu que de otra manera. Yo creería que en Fe y Alegría. Yo creería que Fe y Alegría es un Bien. ejemplo, que es un ejemplo para el país, o al menos así espero. Yo creería que en Venezuela no hay corrupción en empresas privadas, que entienden que producir es lo fundamental. Yo creería que en Venezuela, o sea, en Venezuela hay mucho, a pesar de que el sistema está diseñado para obligarte a caer en la corrupción, yo creería que Transparencia Venezuela es una iniciativa que nos muestra, mira, que Sí. no, No, están escribiendo en la oposición, no, líderes. claro, pero es que, ojo, y ¿Sabes? eso, La y eso es oposición así. Y nosotros tenemos que modificarlo Yo también conozco y algunos entrarle por a ahí, eso. pero bueno, eso A ver, quedará y para tenemos otro que depurar. programa. No vale, y tenemos que depurarla por la calle del medio. Mire, una oposición que no se depura, no tiene autoridad Moral. moral para exigirle nada al chavismo. Y claro que en la oposición hubo y hay escándalos de corrupción, pero a ver, es que en el 2015 dentro de la oposición fueron electos tipos como José Brito, como el malandro este de Trujillo, como Conrado Pérez, fueron electos diputados. Ojo, de mi partido. Y ellos terminaron entregando siendo alacranes y por supuesto que hoy tienen un nivel de vida que es imposible que se explique. Pero a ver, es que nos ha costado tanto todo este proceso de 3 décadas a los venezolanos. Que a ver, los venezolanos votaron en el 98 por el gobernador Salas Robles, pero también votaron después por Arias Cárdenas. Arias Cárdenas fue candidato de la oposición venezolana. Votaron por Claudio Firmín, votaron por Manuel Rosales, votaron por Enrique Capriles Radosky. Claro que hay, claro que hay razones para creer. Oye, mira, es que ha costado mucho y hay unos personajes, coño, que le han hecho daño. Claro que sí, pero lo primero es entender que nosotros dentro de la oposición tenemos que depurarnos para poder exigirle al chavismo transparencia y para que nosotros podamos cambiar el país que hoy tenemos. Y eso hay que entrar, y hay que entrarle a ese de tema sin frente. complejo. ¿Has tenido oportunidad de corromperte, líder? Yo creo que no ha habido muchas propuestas, pero lo que pasa es que yo soy gocho y yo soy electo diputado por un circuito bastante fuerte. A mí me tocan los pueblos del sur y parte del Mocotíes, Bailadores, Guaraque. Y ese circuito, hermano, si parte fundamental es que yo necesito, uno de mis sueños es poder volver a mi pueblo y poder ver a la gente tranquila. Y eso en mi pueblo no va a ser perdonado jamás. Entonces creo que incluso eso son cosas que los venezolanos tenemos que entender y exigir para tener más transparencia. Claro que han ofrecido de todo. Ojo, incluso amigos. Incluso amigos. ¿Cuál es la suma más alta que te han ofrecido? Es que ni siquiera es solo dinero, no, ni siquiera es solo dinero, kilómetros, porque a ver, cuando alguien se voltea y te dice, mira, hay una oportunidad para que tú regreses a tu país, para que no tengas problemas legales, para que vuelvas a participar en una elección y seas electo diputado, o sea, cuando tratan de amasarte el ego, pero además, oye, pueden haber una camionetica, mira, eso es corrupción, eso es intentar de corromperte, quizás no con dinero bueno, mis posturas, pero es capaz de resolverte los problemas para convencerte y llevarte otra vez allí. Eso ha pasado. Y eso le ha pasado a muchos. Yo creo que la gran mayoría al menos de los diputados electos del 2015, pero la gran mayoría de los dirigentes políticos en algún momento le han hecho ofrecimientos como ese. Ahora, yo también creo, y eso hay que reconocerlo, que aunque algunos tomaron esa ruta, la gran mayoría les dijo que no. La gran mayoría prefirieron quedarse comiéndose un cable afuera antes de entregarse al chavismo, antes de entregarse a Maduro en su momento. Y yo estoy seguro que eso... A ver, que hay historias importantes de personas que no se rindieron y que no se entregaron. Por eso te decía, lo que tú no puedes entregarte al chavismo. Corromperte. Por cierto, cuando fuiste diputado, para yo sacar una cuenta cuánto ganan los que están ahorita que no les interesa, porque los trabajadores protestan y ninguno aparece, ¿no? Tú sabes que los diputados son representantes del pueblo. ¿Cuánto tú ganabas, Carlos, cuando ganaron la asamblea? ¿Cuánto le daba el Estado?
Cuando nosotros ganamos la Asamblea Nacional, lo que pasa es que a nosotros en algún momento nos suspendieron el salario en el primer año, en el 2016. Cuando nosotros ganamos la Asamblea Nacional, no sé en bolívares cuánto era por este cambio de monedas, yo le perdí el ritmo a eso, pero en dólares podía estar ganando más o menos como $150 en ese entonces, 150, $200 si mal no recuerdo. Caramba, ¿y por qué los diputados no apoyan a los trabajadores? Pues, si se están comiendo. Pero hoy es peor, hoy no saben cuánto ganan kilómetros. Ahí yo no tengo el nombre ahorita fresco, pero uno de los sindicalistas, un caballo, que fue el que recibieron en la asamblea, se los decía, mira, yo tengo derecho a andar en las camionetas que ustedes andan. ¿Cuánto cuesta el cartón de huevos en Venezuela? Y nadie de los que estaban en la sala, chavistas y no chavistas, chavistas y alacranes, ninguno pudo responderle. Pero a ver, el problema no es el salario, el problema es cómo tienes la vida que estás teniendo, ¿sabes? Cómo camionetas, escoltas, choferes, ¿de dónde viene eso? Ah, es verdad, en algún momento la persecución no permitía que tú dijeras, mira, yo tengo, no sé, qué sé yo, estoy trabajando con una firma o estoy matando un tigrito por otro lado, eso es cierto. Pero hoy estos tipos no nos pueden explicar de dónde vienen. O sea, vamos a suponer, ¿cómo se viste o de dónde saca la plata Jorge Rodríguez para vestirse como se viste? Jorge Rodríguez ha sido empleado público en los últimos 30 años. Nunca ha dejado de ser empleado público. No sé si 30 años, pero desde que entró en el CNE. O sea, vamos a revisar la declaración de Jorge Rodríguez. ¿Cómo es que su hijo viajaba en avión privado, estudiando en México, en una universidad privada en México? ¿De dónde sale ese dinero? ¿Cómo lo produjo? O sea, a mí no me van a decir que era rico de cuna, porque incluso su papá, creo que un revolucionario, nunca fue alguien de grande fortuna. Entonces, ¿cómo viven? ¿Cómo se compra cómo se compra la corbata de $150, $200 que usa Jorge Rodríguez? Que por cierto, la repite muy poco, que son Ferragamos y vaina. ¿Cómo hacen para vivir así? ¿Del sueldo de la Asamblea Nacional? Estoy seguro que lo menos que les importa a ellos es el sueldo que tienen en la Asamblea Nacional. ¿Tú crees que este gobierno interino no aguanta una auditoría? Yo no sé, yo creo que el gobierno, primero yo creo que no aguantan una auditoría, pero creo que el grave problema que ellos tienen, y la verdad lo creo, Kilómetro, es que desde el 3 de enero el país cambió y poco a poco ellos tienen que ir... A ver, nosotros vamos a saber todo. Nosotros vamos a conseguir los esqueletos en el armario. Y eso ellos lo saben. Podrán ocultar las pequeñas cosas, pero los montos son tan grandes y tan aberrantes que al final nos vamos a enterar. Y además su cultura, lo que ellos ya asumieron, está tan corrompido y tan grave que no guardan la forma. Te acabo de poner un ejemplo. Olvidémonos los viajes privados del hijo de Jorge Rodríguez para México. Olvidemos que no se montan en un avión comercial desde hace años, el caso de Jorge Rodríguez. No. ¿Cómo compras la corbata, vale? ¿Cómo haces con los trajes? O sea, ¿cuánto cuesta ese traje? ¿Quién te lo regaló? ¿Cómo lo compraste? ¿Cómo en un país donde los trabajadores están comiéndose un cable y están exigiéndote aumento, Delcy sale vestida como sale vestida, con zapatos de 400, 500 dólares? $1,200. Antier vi unos mocasines blancos. Entonces, por ahí ya tú dices, mira hermano, es que estos tipos son o sea, se acostumbraron tanto a esas vainas que hasta en esos pequeños detalles tú te das cuenta que están quemados, ¿vale? Que al final vamos a poder saberlo todo y que más temprano que tarde, o no importa cuánto tardemos, nosotros vamos a poder tener una auditoría del país y entender cuánto fue que se robaron. Porque cuando tú revisas las cifras macro, esa vaina es absurdo. Es bestial. A ver, a Venezuela le entró más de 1 millón de millones de dólares. En inglés es 1 trillón de dólares. Y en español, ¿no? 1 millón. En español sería 1 millón. Es un 1 con 12 ceros. Eso le entró a Venezuela por petróleo. Pero además, cuando tú calculas préstamo de deuda china, cuando calculas impuestos, CENIA, etcétera, cuando calculas todo lo que se manejó en Venezuela en estos 27 años, tú estás excediendo el 1.5 trillón de dólares. O sea, es 1.5 con 12 ceros. O sea,
Esta cifra es que uno no se lo puede imaginar lo que significa esta cifra. Pero cuando tú calculas por corrupción, el cálculo es que por corrupción, según cifras de Giordani, de alguien que viene de ahí mismo, El de Giordani, ministro de Planificación de Chávez. así mismo, por corrupción Giordani dijo hace, no sé, 10 años, 2014. que se habían perdido, hace 12 años. Hace 12 años Giordani hablaba de 300 mil millones de dólares en corrupción. Hasta la fecha, con cálculos cortos, el promedio es que para el 3 de enero nosotros habíamos perdido por corrupción más de 400 mil millones de dólares. Pero el lucro cesante de eso, que el lucro cesante es un término bonito, pero el lucro cesante es cuánto debió haber producido este dinero si nosotros lo hubiéramos invertido. Es decir, el costo de la oportunidad. De 400 mil millones de dólares al 5% por 27 años, el cálculo es que nosotros perdimos por corrupción un poco más de 800 mil millones de dólares. Kilómetros. El Real Madrid, creo que hoy cuesta 8 mil millones de dólares el Real Madrid. O sea, nosotros habríamos podido comprar 800 veces a todo el Real Madrid. Con 800 mil millones de dólares, eso es más plata, eso es más o menos el monto del Fondo Soberano de Arabia Saudita para las inversiones, por el cual compraron no sé, el Paris Saint-Germain, con el cual han metido plata en los Estados Unidos y en todos los negocios. 800 mil millones de dólares es, no sé, como Ese es 400. el presupuesto de defensa de un año de los Estados Unidos. Este es el presupuesto completo de defensa de los Estados Unidos. 800 mil millones de dólares. 800 mil millones de dólares. No, pero es que, adivina qué. Tú puedes determinar que los tipos se robaron la plata cuando no puedes encontrar dentro de Venezuela en qué se invirtió el dinero. Ajá. Ejemplo, Claro. eso es un ejercicio que podemos hacer desde Venezuela, los que nos están acompañando. Siéntense en la sala de su casa y piensen, ¿dónde se ve reflejado el dinero de los últimos 27 años? ¿En qué institución? ¿En qué servicio? ¿En qué urbanismo, infraestructura, inversión tecnológica, futuro? ¿En qué? En nada. Ahí no lo vas a encontrar, pero ¿sabes dónde lo vas a encontrar? En los aviones privados de Raúl Gorrín, de Alex Saab, en los aviones privados donde se montan todos estos ministros, en la finca de Padrino López, lo vas a conseguir en las casas en España de Alejandro Betancourt, lo vas a conseguir, ahí es donde vas a conseguir toda esa plata, ahí es donde vas a conseguir el dinero de corrupción, porque además estos tipos son tan sádicos. Son tan sádicos que los montos que ellos manejan, mira, son completamente aberrantes. Es decir, el decomiso más grande, o sea, el congelamiento de dinero más grande en la historia de la OFAC, en la historia de los Estados Unidos, es a un venezolano, Samar López. Ese es el récord que tiene. El segundo récord también es a un venezolano, Raúl Gorrín. El tercero es por primera vez a un mexicano, no es un venezolano, el tercero, que es el Chapo Guzmán con 40 millones de dólares. A Samar López le congelaron en una cuenta en efectivo 360 millones de dólares. Viejo, ¿quién tiene esa cantidad de plata como una caja chica? O sea, ahí en la cuenta de banco, pues, por si necesita un efectivo. Un guardado. Un guardado. No, ¿cuánto tienen? No, un guardado, 360 millones de dólares por si acaso, ¿sabes? Por si acaso. Un imprevisto. Ahí. Un imprevisto. Así mismo. Entonces, esos son los números aberrantes y después se escandalizan cuando tú tienes a tipos perseguidos por la justicia con órdenes de captura internacionales que van a terminar en los Estados Unidos. Olvídate que como Alex Saab o como Raúl Gorrín o como Tarek Al-Aissami o como Samar López, que están presos en Venezuela y que van a terminar en los Estados Unidos. No, tienes a tipos gastándose toda la plata y tratando de esconderse como Reiter en España, ¿sabes? Porque además es parte de lo que son. Todo aquel que prestó su nombre para estos negocios, todo aquel que se robó la plata que entró en la corrupción en Venezuela, es culpable de los peores delitos que hayamos visto los venezolanos. ¿Por qué? Tal cual como tú lo decías. Cada vez que no se construyó un hospital,
Cada vez que alguien se murió porque no había insumos en el hospital. Cada vez que uno de nosotros que estamos afuera nos escribió nuestra abuela, nos escribió nuestra mamá, nuestros tíos, los vecinos a decirnos que les mandáramos una pastilla para la tensión en algún momento. Cada vez que un niño se murió porque la leche que venía en las cajas CLAP era de mala calidad y terminó deshidratándose por ese consumo. Mire, hubo alguien que se hizo rico con esa plata y fue depositado en una cuenta en Dubái o en México, porque imposible, o sea, que además ninguno quería quedarse en Venezuela, ninguno invirtió dentro del país. Ese es el mayor delito que tenemos hoy los venezolanos. Es lo mismo que te decía. El problema de Venezuela no son las sanciones, son los ladrones. Obviamente. Es más, Carlos, mejor te regalo esta forma de ver la vida. La única plata que hoy tenemos disponible es la que le congelaron al régimen que está en los bancos extranjeros. Es la única plata que tenemos hoy que sabemos que está ahí, papi. Esos 5.000 millones del FMI están ahí. Porque no se lo pudieron robar. Porque no se lo pudieron robar. Porque si no, no existieran. Si no, papi, tuviese como es que tú ves el país, hermano. Tú ves el país como está en estas condiciones. A la gente se le va la luz, se le va el agua. Hubo un seguidor medio kilómetro. A nosotros no se nos va la luz. A veces viene. ¿Ah? Y es así. Ojo, y eso es corrupción, kilómetro. El costo es que justamente por la electricidad fue que nació el cuento de los enchufados y los bolichicos. ¿Tú sabes cuánto costaba una turbina? Que ellos la compraron reparada, porque además la repararon. No fue que la compraron nueva, la vendieron como nueva, pero la repararon. Entiendo que todo el costo de esa turbina, haberlas comprado, haberlas procesado, haberlas pintado, haberlas arreglado, mandarlas al país, etcétera, etcétera. Creo que el contrato real costaba, o sea, todo ese proceso eran 7 millones de dólares, entiendo. Eso fue lo que les costó a ellos. ¿Tú sabes por cuánto facturaron cada una? 79 millones de dólares, vale. ¿Cómo tú pretendes, o sea, tú entiendes lo que nosotros tenemos cuando ves locuras como esas? ¿Y dónde están? ¿Cuál es el resultado de eso? Que hoy los venezolanos no es que no tengamos electricidad. Mira, es que si usted monta una panadería en su casa, usted va a sufrir porque no tiene luz y no tiene gas. ¿Cómo vamos a reactivar nosotros el país? ¿Cómo vamos nosotros a volver a producir? ¿Cómo vamos a producir alimentos si no tenemos electricidad para que se prenda la industria dentro del país? Ese es el primer objetivo dentro de la recuperación que debemos arrancar los venezolanos y que debe ocurrir. Entonces, punto 1, que no se roben la plata. Lo más importante. Y punto 2, que se invierte en lo que se tiene que invertir el dinero y esos fondos que hoy existen. Y no solamente lo que se robaron, sino la deuda que están dejando. La deuda que están dejando, así es. Eso es verdad. Tremenda deuda que están dejando. Yo tengo una propuesta. Tú que vas a ser diputado de nuevo, por favor, con Richard Humberto Blanco, ustedes van a ser los que, y no sé si tengo otros amigos que van a ser diputados, que la deuda... Wilmer por fuera, vale. No, Wilmer va a ser gobernador. Ah, ok. Bien, me gusta. Tiene que ir a primaria contra Freddy, ahí los dos se van a matar. ¿Cómo lo ves? Ah, Freddy y Wilmer. No, yo no sé, yo dejo que corran esos caballos allá en Barina. Pero es primaria, pues, tiene que haber primaria. Tiene que haber primaria. Así es. El punto es... Y que la gente coja. Y que la gente coja, y el que gane se le apoya. Esa es la democracia. Y por ahí que se tire a Dan Chávez si quiere también. Pero, bueno, si es que sigue libre después que haga la auditoría, ¿no? Porque al final te van a lanzar los que queden libres cuando se hagan la auditoría, ¿no? Claro. Mira, claro. Lo que te iba a decir, yo tengo una propuesta que es que los militantes del PSV sean los que paguen la deuda que deja el chavismo. Es responsabilidad. Ve acá, ustedes defienden su modelo, ok. Su Chávez, su Maduro, su Delcy, muy bien. Dejaron esta deuda de 70.000 millones de dólares, demandas de las empresas que expropiaron, el fondo chino, XYZ. Los que están suscritos en el PSV son esto. Esa gente mensualmente va a abonar al Estado de parte de su sueldo y su ingreso para pagar la deuda que dejaron sus gobernantes. ¿Qué opinas tú como diputado? Coño, yo creería que eso es demasiado fácil, kilómetro. Yo creería que a estos tipos nosotros tenemos que identificarlos y dejarlos. Esos tipos tienen que terminar presos y pobres.
O sea, yo creo que hay que quitarles la plata. Es decir, poner a Doña María, que es la señora del club, que lamentablemente pensó que eso era una postura de poder, a que pague la plata que se robó Raúl Gorrín. No, chico, nosotros lo que tenemos es que quitarle toda la plata a Raúl Gorrín y que eso sirva para pagar. No, pero a María también. María, yo creo que a María se lo van a cobrar sus propios vecinos. No, porque es muy fácil apoyar sinvergüenzura y después lavarte las manos con la desgracia del país. Oíste, porque para Yo mí creo que ese igualito tipo no. es Gorrín, aquel que lo puso ahí votó por esa gente. Y entonces, sí, qué bello, pues. Dejaron el Sí, país bueno. quebrado y ahora nos arrepentimos. La diferencia deben ser como unos 5.000, 10.000 millones de 10 dólares. mil millones de dólares, ¿no? Esa debe ser la única diferencia. No, entre porque Gorrín ahí yo te voy a y la decir, señora que los defendía el Carlos, comité de los clubes. ahí yo te voy a decir, estos sí son chavistas de verdad. El que me diga, Los que yo sí pagan. soy chavista y yo voy a pagar mi deuda externa que dejó Chávez. ¡Barro! Pero a ver, lo pueden comenzar ya, para demostrar que no son chavistas. A Maduro le acaba de renunciar a la defensa. ¿Por qué no comienzan a mandar para pagarle la defensa, pues? Porque, a ver, supuestamente hicieron una vaca, ¿no? Entendí que iban a hacer, que como le mandaron cartas, que hagan una vaca y paguen la defensa de Maduro. ¿Cuánto es ¿Por qué más o no se menos? meten la mano en el bolsillo todo ese poco de malandros para pagarlas a la defensa? Les da miedo que terminen siendo retratados como los amiguitos de Maduro que le guardaban la plata. Van a tumbar a Maduro. Así funciona el régimen. Ya no van a aparecer los Morón Hernández, ya no van a aparecer los Gorrín, ya los Alex Saab, esos no van a aparecer. Ellos van a tumbar a Maduro. Bueno, si ese es el sistema, yo creo que nosotros tenemos que ir por la plata de la corrupción y rescatar la plata de la corrupción. Dejarlos sin dinero y que ese dinero regrese al país. ¿Cuánta Presos y pobres. plata hay más o menos en manos de corruptos que se pudiesen recuperar eventualmente en un gobierno liberal? Yo creo que si es en efectivo o en propiedades, pero el cálculo es que nosotros rápidamente podemos, solo por producto de corrupción, recuperar los primeros 18 meses. Yo calculo que pudieran ser unos 8.000 millones de dólares. Eso nos convertiría en el país que más dinero ha recuperado. La verdad. Eso en esos 18 meses es una cifra baja, o para muchos le van a parecer un monto bajo, pero la verdad es que uno de los países que más dinero ha recuperado ha llegado solo hasta 1.2, hasta 1.200 millones. Yo creo que nosotros podemos recuperar muy rápido mucho dinero afuera, porque es fácil de identificar. Y adentro yo estoy seguro que en inversiones vamos a poder conseguir un número que va a pasar los 20.000 millones de dólares. Es decir, cuando digo inversiones es cuánto cuesta, no sé, cuánto cuesta Globovisión, por ejemplo. Cuánto cuesta, qué sé yo, las fincas que ellos han comprado. Cuánto cuestan las casas en el country. ¿Cuánto cuesta la casa de Samar López en el country? Amén de las casas que tienen afuera del país, ¿no? Yo sí creo que nosotros podemos en los próximos años recuperar dinero sumamente gigante de la corrupción, y que ese dinero, ahí es donde tiene que venir el acuerdo de hacia dónde va a ser dirigido, en qué los vamos a usar. Por ejemplo, la mayoría de este dinero, cuando se recupera, lo que hacen los países que ayudan, la justicia de los países, Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera, es que tú creas un fondo para que ese dinero no sea manejado por el gobierno, sino el fondo establece en qué va a ser invertido. Ese dinero se puede utilizar para ¿cómo se llama? Para pagar, ¿no? Pagar no es la palabra correcta, pero puede ser usado para todas las demandas de lesa humanidad que tiene el país. Ese dinero o los bienes puede ser utilizado para pagar las demandas por expropiaciones, por ejemplo, y que ese dinero nos ayuda a reactivar nuevamente el país. O sea, a Gruisleña, por ejemplo. Mira, Gruisleña es una empresa que tiene que recuperarse, bien sea a través de sus dueños, o bien sea a través de personas que puedan tener la capacidad y que puedan activar nuevamente esa empresa. Yo creo que eso es parte de los objetivos.
Así igual con las fincas, así igual con Lacto Los Andes, así igual con las empresas, así igual con todo. Yo creo que ese dinero debe ser utilizado fundamentalmente para lo que es expropiaciones, pero también para todos aquellos presos, torturados, para todo lo que fueron los crímenes de lesa humanidad. Como indemnización es la palabra, ¿no? Indemnización es la palabra, para indemnizar a las víctimas de lo que fue el chavismo durante todos esos años. Eso no les va a regresar ni a sus familiares, ni va a regresarles la tortura que vivieron o que sufrieron. Pero creo que eso permite, de una u otra manera, darle una lección a estos tipos, porque el chavismo lo único que los ha motivado es el dinero. No es verdad que ellos que ellos cayeron en la corrupción para salvaguardar la revolución. No, no, ellos hicieron la revolución para poder robar la plata, para poder ser delincuentes. Si no, no se vistieran como se visten, si no, no andaran en los carros que tienen, si no... Bueno, yo recuerdo un video de Diosdado Cabello que se hizo muy viral, que la nevera de Diosdado Cabello aquí en los Estados Unidos cuesta $15,000, ¿vale? ¿Quién puede comprarse una nevera como esa? Por eso viven como viven. No, y hay gente pobre que los defiende, ¿no? Yo a veces los veo, yo digo, hermano, ustedes no tienen idea de la plata que maneja esa gente, ¿vale? Ustedes, si vieran por un huequito así, ¿dónde comen? ¿Qué compran? Ustedes no compran ropa en Traki, ¿no? No, chico. Puro de North Face, nada. Por Dios, ojo, y eso es cuando quieren hacer campaña. Así se visten cuando quieren hacer campaña. Cuando no, pero a ver, kilómetros. No vimos un video antes de que se lo llevara donde Maduro decía que ganaba 2 petros y en la mano cargaba un Rolex que cuesta $70,000. ¿De verdad tú me vas a decir a mí que tú ahorraste durante 160 años esos 2 petros para poderte comprar ese reloj, ¿vale? No, también no nos vean la cara de bolsa, ¿vale? No, pero es que ve, yo también les digo a la gente, hagan este ejercicio. ¿Cómo es la jefa del Consejo Comunal cuando llega a las bolsas? Que eso es miseria. ¿Cómo se pone? Con ínfulas de superioridad, ¿no? Y humillando al que no está anotado. Si se muda una familia y no está censada, no le dan la bolsa. Y son unas bolsas. Ahora imagínense a nivel de millones de dólares. Pero porque el sistema, ellos crearon ese sistema. Ese es un sistema para... Claro, kilómetros, es que cuando a ti te paran en una alcabal y el policía te matraquea y tú le pagas al policía para que te deje ir porque si no te siembran, ¿sabes? Que además es lógico que lo haga. Eso es corrupción. Yo creo que este cambio hay que aprovecharlo para ir acabando con esas cosas. Yo sé que es complicado, yo sé que es difícil, pero nosotros tenemos que cambiar la cultura contra el sistema y ahorita tenemos la oportunidad de comenzar a generar esos cambios desde lo cultural, desde la casa. O sea, que nuestros chamos entiendan que no es verdad, o sea, que la viveza criolla, que muchos venezolanos son orgullosos de la viveza criolla, miren, tienen que estar al servicio de la sociedad que vamos a construir. No es que le pagues a alguien, no, hermano, es que usted tiene que exigir su derecho. ¿Cómo es eso que hay que pagar para que te den un pasaporte, vale? O para que te saquen la cédula. No, ahí hay que exigir. Y en esta oportunidad hay que usar las herramientas que hoy tenemos. Porque hoy, a diferencia del año pasado, si usted denuncia a la señora del club, ¿cómo nos enteramos todos de esa corrupción? Mira, pues la gente que denunció a la señora del club, a la abuelita del club que quería quitarles plata para entregarles la bolsa. Y hoy todos sabemos que ese sistema existe. Nosotros tenemos, que tener la denuncia, aprovechar las redes, todo eso, y además construir la memoria para que no se nos olviden todo lo que ellos hicieron. O sea, para que además no se nos olviden ni los que lo hicieron, ni lo que nosotros vivimos durante todos estos años. Y eso no es revancha, eso no es odio, eso no es rencor, no. Eso es justicia. Eso es justicia, que nosotros lo recordemos, lo tengamos guardado y lo entendamos. Mire, eso quiere decir que hay un acuerdo en que no vuelve a repetirse. Eugenia Sader, alguien que más nunca volvió a hablar de ella, solo en Mérida, solo en el Vigía, ¿vale? No construyó dos hospitales y se robaron toda la plata de los 2 hospitales. Bueno, me vas a decir tú que cada vez que alguien la pasó mal en el Vigía, o en Santa Cruz, o en Tovar, o en Bailadores, mira, Eugenia Saber no es responsable de lo que vivió esa persona, porque se robaron la plata de los hospitales.
Cada vez que alguien llegó tarde a su trabajo porque el metro Guarenas y Guatire fue una estafa, mire, eso es culpable de la corrupción. Cada vez que nosotros vimos que en producción no se utilizó el tren de los llanos porque no está construido y usted tiene ese desastre de las carreteras, eso es culpa de la corrupción. Cada vez que usted cayó en un hueco, eso es culpa de la corrupción. Cada vez que usted llegó a un hospital y no hay insumos, cada vez que usted fue a El buscar satélite. comida y no había. Ahora, El satélite, mira, eso se cayó. yo no sé, esa es chatarra espacial. Satélite Yo Simón nunca supe Bolívar pa' qué. y después Francisco de Miranda. Y la verdad nadie sabe para qué. Pero, La verdad pero nadie sabe tú pa' no qué. sabes en qué paró eso. Pero es que ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Kilómetros. Dime tú. O sea, ¿cómo nosotros podemos saber qué ocurrió con los satélites? Ah, yo te puedo decir en qué terminó, porque supuestamente eran de telecomunicaciones. Yo te puedo decir en qué terminaron las comunicaciones. Porque Espionaje. tú que le echas bola y que estás aquí. No, ahí tienes a, ¿cómo se llama? El de la hojilla, Mario Silva llorando porque, coño, le cortaron la teta. Ahí lo tienes llorando. Entonces, claro, alguien me decía a mí hace unos días, no, es que Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, el chavismo es muy bueno en las comunicaciones, son unos monstruos comunicacionales. Ah, no lo van a hacer. Si el que hablaba en contra de ellos lo meten preso. No lo van a hacer si encadenaban a todos los televisores. ¿Por qué no se miden ahorita? ¿Por qué pierden la batalla cultural? ¿Por qué la están perdiendo? Mira, porque no son buenos ni comunicando ni gobernando. Para lo único que han sido espectaculares es para robar. Ahí tienes a Mario Silva. Ahí tienes a Mario Silva en dos temas. Uno, llorando porque no tiene plata para pagarle a sus equipos. Y dos, hermano, dentro del PSUV, dentro del madurismo, dentro del chavismo, del rodrigato, como lo quieran llamar, está ocurriendo una purga porque tú los ves que están saliendo de los carcamanes. Y sí, no es tan rápido como los venezolanos esperamos. Claro que tenemos derecho, después de todo lo que hemos vivido, a exigir, a pedir, a suplicar que todo sea más rápido. Claro que sí. Pero lo importante es que está ocurriendo y que eso termine en lo que todos queremos, que es una elección donde los venezolanos podamos escoger. El mismo ejemplo cuando lo hablábamos en el caso de Barinas o en el caso del país, que la gente puede escoger quién es su gobernante, quién es el que los va a dirigir, que esa persona entienda que es un empleado público que se debe a la gente y que los venezolanos entendamos que tenemos que exigirle. Que no es verdad que los diputados, los gobernadores y los alcaldes son unos tipos importantísimos que tienen que llegar en 8 camionetas y rodeados de jalabolas a su alrededor. No. Son empleados nuestros. Tú vieras cómo se bajan de las Toyota. Porque eso sí, pura Toyota, hermano, ¿yo? Pura Toyota y un gentío. Bueno, ni Trump, pues. Exacto. Los tipos llegan, una caravana, y ¿quién viene? Justin Bieber, 40 Toyota, y un gentío con unas carpetas y una broma. Y inauguramos esta. Y cuando le pregunta, no, ojalá inauguraran una calle. Mano, en Boconó el alcalde llega con 8 camionetas, 12 escoltas y se baja para pintar una pared, para montar una casa de perritos. No está bien. Y no es nada contra los perritos, ¿vale? Pero no me digas tú que te gastaste $5 en el pote de pintura y que solo tu despliegue le cuesta a Venezuela, al país, a la gente, miles de dólares al mes. No puede ser. Porque eso es otro que no calcula. ¿Cuánto cuesta la camioneta? No, es que esta camioneta me la dio el ministerio. Ah, bueno, y esa camioneta nadie la pagó. ¿Cómo salió esa camioneta? Y que son 33 ministerios y más de 100 subministerios. Viceministerios, o sea. Y son todos con subministro principal, viceministro, subviceministro, cuarto, quinta generación del viceministro. O sea, y todos con asistentes. Todos con asistentes. Eso es algo que culturalmente, después que viví afuera, entendí. Yo tengo un muy buen amigo, un americano, que un día hablando sobre el tema de corrupción y los excesos, me decía, es que yo no entiendo cómo ustedes tienen dentro de las oficinas una persona que su único trabajo es sacar copias e ir a buscar café. ¿Tú sabes cuántos ministerios tiene Estados Unidos o departamentos? No sé, pero son poquiticos. 15. ¿No?
Exacto, iba a decir 16. 15. Nosotros tenemos 33. Esta es la Pero peor aún, en este país, poder hacer un departamento nuevo, un ministerio nuevo, es un proceso, yo no sé, o sea, son 15 creo que históricamente hablando. En Venezuela, las direcciones de las gobernaciones, porque claro, tenemos 27 años que no sabemos qué es un nuevo presidente, pero cada 2 años ampliaban, quitaban o modificaban ministerios. Y los gobernadores llegaban y lo primero que hacen es hacer más direcciones, ¿sabes? Que son como pequeños ministerios en los estados. Hacer más direcciones y poner a toda la familia o amigos dentro de esas direcciones. No, y las partidas fantasmas. Y ahí vamos a otro punto. Kilómetro, para el año 2019, yo recuerdo que fue una denuncia que nosotros hicimos. Mire, en la partida del Ministerio de Educación, las partidas oficiales del Estado que fueron aprobadas, no se gastaron el 97% de la partida. Esos tipos no se gastaron ni siquiera la partida de los sueldos. Tú me vas a decir que no lo gastaron, ojo, porque no, es que estaban ahorrando. No vale, no se lo gastaron porque no les interesa lo que está escrito, no les interesa lo que aparece en las partidas. Lo que les interesa es la rosca de cómo se roban la plata de obras, contrataciones, y eso hace que ni siquiera guarden la forma en gastarse el dinero de las partidas dentro de los ministerios. No, es que tú lo ves a estos tipos y las alcaldías y las gobernaciones, incluso los ministerios, es como si ellos fueran los dueños del negocio. O sea, mira, hace falta ya, bueno, agarra de allá y mándale a fulano. O sea, mira, llegó una gente aquí, habilita esto. Como que si ellos fueran los dueños de la finca. Una arma así. Yo estoy seguro que mucha de la gente que nos está viendo lo ha vivido. Pero hoy para tú vender o comprar algo en Venezuela, te cobran en dólares para darte los permisos o para ir al registro o para pagar el tema de la alcaldía de los impuestos. Y además eso es plata que no está entrando. Es plata de donde salen las camionetas, de donde salen, las novias, de donde salen las rumbas, de donde salen los amigos, de donde salen la vida que se están dando. Por eso yo repito, Venezuela no es un país pobre. Es un país que lo empobrecieron en base a la corrupción. Carlos, tú que tienes experiencia y ningún chavista ha podido responderme, ¿cómo se financia el PSV? PDVSA, Petróleo de Venezuela, viejo. O sea, ellos agarran el dinero directamente de PDVSA y lo reparten en su partido. Kilómetros, peor aún, ni siquiera es eso. Mira, después del 3 de enero, creo que para febrero o marzo, salió una cifra que hubo un aumento en la producción de petróleo de casi 300.000 barriles de petróleo. Lo peor es que ellos lo anunciaron con bombos y platillos, que pasaron de 900.000 barriles, poco más, poco menos, a 1.100 barriles. Porque además tuviste en enero el 1.000.000, en febrero creo que bajaron como 800, y en marzo, creo que esto es una cifra de marzo, llegó al 1.100.000. Y aplaudiendo la eficiencia. Mira, hermano, no es verdad. Ahí lo que habían, o ahí lo que pasa, porque no hay nueva inversión todavía, en 2 meses tú no ves la nueva inversión, no ves el tema de la transparencia, nada. Ahí lo que ocurrió es que, mira, comenzaron a detectar buques que no estaban reportando. Los buques fantasmas. El caso PDVSA Crypto. ¿Cuál es el escándalo de PDVSA Crypto? Que sacaban buques petroleros, ¿vale? Que no los metían en la contabilidad. Entonces, cuando tú ves ese crecimiento en tan corto tiempo, en un mes, se pegaron más de 200.000 barriles, casi 200.000 barriles hacia arriba. La explicación es que les tocó comenzar a notar contabilizar lo que antes no hacían, porque esa platica hasta hoy no les está llegando a ellos en la cuenta, sino está entrando en una cuenta que está siendo vigilada, controlada por la OFAC, por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Y todo buque que sale de Venezuela hoy tiene ojos encima y que ve hacia dónde va ese buque. Ahí está, parte de la transparencia o parte de lo fundamental. ¿Verdad que sí, vale? No me había dado cuenta. En 20 días hemos subido la producción en 300.000 barriles de... No fenómeno. No fenómeno. Ahí lo que ocurrió es que, claro, por primera vez,
En estas décadas, durante décadas, a estos tipos les tocó, mira, coño, comenzar a anotar, comenzar a poner en la contabilidad estos barcos que antes salían bueno, que antes no reportaban, ¿vale? El caso de Tarek El Aissami, el caso PDVSA Crypto, donde ellos, cifras de ellos mismos, de Delcy Rodríguez habla que se robaron 25.000 millones de dólares. Ellos no saben dónde está la plata porque no está escrito en ningún lado. Está en Binance. Algunos creemos que está en Binance, pero al final yo creo que está en propiedades, al final creo que están en cuentas afuera en el extranjero, al final creo que esa plata, ellos se robaron esa plata para hacerse la vida. El yate que le incautaron a Raúl Gorrín en los Estados Unidos estaba valorado en 130 millones de dólares. Un yate viejo. O sea, ¿qué necesidad tienes tú de gastarte esa plata en un yate? O sea, ¿qué deficiencia debes tener contigo mismo para tener esa necesidad? Vale. Coño, vale, cuando tú te bañabas con tobito, viejo, y esto no tiene nada que ver, esto no está mal, pero no es verdad que eres un príncipe, que naciste en Dubái, que estás acostumbrado, no vale. Es desmedido, es desmedido. Es desmedido, porque además no te lo ganaste, porque el que haya producido eso, el que le costó trabajo, el que lo hizo con el sudor de su frente y con el callo de sus manos, hermano, no se gasta la plata así. No se la gasta. No puede ser que en Venezuela hay más aviones nuevos y privados dentro de contratistas del PSUV que dentro de los empresarios privados como Lorenzo Mendoza o como empresarios de este estilo. Gente que trabajó, pues, que ha trabajado. Es porque el dinero fácil se va fácil. No, es verdad. Es que el despilfarro, hermano. Porque la plata es fácil. Raúl Gorrín se robaba de Petróleos de Venezuela $1 millón al día. Ese tipo se acostaba, se despertaba y se había robado $1 millón. Eso en el caso Moneyfly, que está aquí en los Estados Unidos, que habla de 1.200 millones de dólares que se tumbaron en 4 años. O sea, alguien que tiene esa facilidad, que además no contratan, que además no tienen que construirlo, porque ese es el otro absurdo de lo que evolucionó la corrupción en el país. La corrupción en el país viene desde hace muchos años, es verdad. Antes se pagaba el 10%. Llegó el Plan Bolívar 2000, el primer gran quiebre dentro de la corrupción que cambió la cultura de la corrupción, que era que le entregaste a los militares la contratación directa sin ningún tipo de competencia, sin ningún tipo de control, le entregaste la plata para que ellos contrataran lo que quisieran. Eso fue el Plan Bolívar 2000. A militares. La incorporación de los militares en los sistemas de corrupción. Después viene el tema del dólar preferencial, Cadivi. Cadivi además hizo que el venezolano tuviera acceso a toda esa corrupción o a esas ventajas, pero hubo tipos que se hicieron millonarios con Cadivi. Yo recuerdo que alquilaban aviones para llevarse a la gente a que raspara su cupo, le daban a la gente que metía su carpetica, le daban $500 y los carajos se quedaban con $3.500, $3.000 por cada cupo que raspaba. Después viene el dólar presidencial para alimentos y medicina, en el cual comenzaron a hacer las loqueras que existían. Todavía siguiendo el tema de las contrataciones y de las obras, que las construían con peor calidad de lo que habían contratado, con sobreprecio, con más plata de lo que costaban, les ponían un precio más alto, pero seguían. Luego de esto viene todo lo que fue PDVSA, Pedeval, que los venezolanos llamamos Pudreval en su momento. Luego viene todo este absurdo en lo que es dinero. Llega Nicolás Maduro. Nicolás Maduro lo primero que hace con el tema de los dólares ya no es Cadivi, ya no es Sencoex. Cuando se lo inventaron ya es la rosquita de ellos. Entonces nacieron los Omar López, nacieron los Alex Saab. Comenzaron con el programa de cajas CLAP. Una caja CLAP, kilómetro, si tú o yo compramos exactamente los mismos productos que venían en esa caja, le pagamos a alguien para que los metan en la caja, pagamos el envío de la caja, pagamos el envío de la caja, lo enviamos a Venezuela y luego de ese envío, ya, perdón que aquí salió algo, como un rompecabezas.
pagamos el envío, lo mandamos al país, a ti o a mí, esa caja nos habría costado $11 cada caja. Pero estos tipos, Alex Saab llegó a facturar esta caja regularmente en $36, pero llegó a tener facturación por $63 por cada una de esas cajas. Hermano, esos son 6 veces más el precio real. Pero si ese dinero nosotros lo hubiéramos utilizado para producir en Venezuela el kilo de alimento a ti o a mí, produciéndolo en el país, con lo que saben producir, con nuestra industria, generando el empleo de los venezolanos, a nosotros esa misma caja CLAP nos habría costado aproximadamente unos 3.2, $4 cada una de esas cajas. Entonces, claro, ellos construyeron un sistema para la corrupción y eso terminó. Todo este proceso que te estoy narrando terminó en que no presentaran presupuestos y en casos como el PDVSA Cripto, donde tú simplemente desaparecías. Ni siquiera tenías escrito qué era lo que estabas sacando. Es un barco que llevo, le echo petróleo y me lo llevo y lo facturo en el dinero que a mí me dé la gana porque esa plata es mía y la desaparezco. Eso es un delito. Porque cada dólar que ellos se robaron, mire, afectó a un venezolano. Como lo quieran ver, en educación, en salud, en vialidad, en su trabajo, en libertad. Estos tipos nos reprimían, no por un sistema político, nos reprimían para ellos poder seguir robando. La corrupción no es de derecha de izquierda, ni de izquierda. La corrupción es corrupción. Y el poder desmedido corrompe desmedidamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender para que esta historia no nos vuelva a ocurrir. Este inicio que tenemos a partir del 3 de enero, no podemos dejar pasar esta oportunidad que tenemos para cambiar el país. Sabes que anexando a toda esa exposición que hiciste, hay algo que falta en esa ecuación. Que mientras ellos hacían toda esa tramoya, todavía se daban el tupé de voltear hacia la cámara y decirle a su gente: ¡no nos han dejado! ¡La corrupción de los pitillantes y los burgueses que no quieren que el pueblo siga teniendo su bolsa! Hermano, porque una cosa es robar, pero una cosa es robar, ponerte una corbata y un traje, voltearte y decirle a la gente que tú robaste que ellos no tienen luz, no tienen agua, no tienen sueldos dignos porque los sancionaron, no nos dejaron. Y ojo, Carlos, las sanciones, como lo dice su palabra, la semántica, la sanción es un castigo, es el resultado de... ¿El resultado de qué? De incumplimiento de pagos internacionales como los bonos de PDVSA del 2017 por parte del Estado. ¿Me entiendes? Sanción al Banco Central y sanción a PDVSA. O sea, las sanciones, hay que explicarlo siempre, Carlos. No es que Estados Unidos un día, ¡ay! La oposición está pidiendo sanciones, vamos a sancionarlo. No, hermano, el mercado internacional no funciona así. Yo no puedo ir, o sea, Carlos y yo, Carlos, vamos a proponernos a que sancionen a Colombia. Vamos a ir al Pentágono, sancionen a Colombia. No, no sean ilusos, señores. Las sanciones por parte de Estados Unidos, por parte de los FAC, por parte de los mercados internacionales, por parte del FMI, son producto de incumplimiento de pago, de violaciones a los derechos humanos, de robar, que es expropiar a empresas internacionales. ¿Me entiendes? Cuando tú eres el jefe del Estado, tú tienes que cumplir a nivel internacional, si no, te sancionan. Entonces, las sanciones son resultado del mal manejo por parte de los chavistas a nivel internacional. Por favor, eso hay que aprendérselo y repetirlo siempre. Que no solamente es kilómetros, solo completamente de acuerdo contigo, pero no solamente hay que recordar lo que ellos se robaron. No, es que el riesgo de la contaminación que pueden tener los sistemas financieros por los ejercicios que tú tienes. Es decir, mire, dinero del narcotráfico para hacer lavado, dinero relacionado al terrorismo para hacer lavado, eso también es un grave riesgo. Parte de las sanciones que nosotros estamos viendo es que estos tipos son la suma de todos los miedos en el occidente. Relación con Hezbollah, 10.452 pasaportes emitidos a personas nacidas en Irán, Líbano, Siria. Y yo no tengo pasaporte. Muchos de ellos relacionados con organizaciones de terrorismo. Pero no fue que les dieron el pasaporte. No. Les dieron nacionalidad. Los convirtieron en venezolanos. Miren, de esos casos
Seguramente vamos a ver muchos en el juicio de Maduro, pero en los Estados Unidos tienen varios presos por operaciones tanto en narcotráfico como en terrorismo. Eso le corresponde a las autoridades americanas hacerlo público y explicarlo, pero eso existe. Cuando hablamos de terrorismo, Medio Oriente, Irán, Hezbollah, etcétera, etcétera, las relaciones con Irán dentro del país, armas, ventas de drones, comenzamos a proteger los aviones iraníes con banderas venezolanas, que es el caso de Entrasur. La ensambladora de AK-47, ¿te acuerdas del año pasado? La ensambladora de AK-47 en un contrato con los rusos, nosotros lavar el dinero de ellos para lavar el petróleo para que ellos pudieran seguir operando, amén de las relaciones Hamas, Hezbollah de las que estábamos hablando, pero además, hermano, si eso lo hicieron con personas nacidas en Irán, Líbano, Siria, linkeadas a Hezbollah, Hamas y organizaciones terroristas, ¿tú sabes cuánto guerrillero del ELN y de la FARC tienen nacionalidad venezolana? Mira, hay un caso sumamente importante, que es el que está linkeado justamente a lo que es tema de terrorismo. Este tipo que acaban de extraditar el día lunes a Panamá, que está vinculado a haber volado un avión en el 94, que le entregaron nuestra nacionalidad. Y es el primer deportado que tiene Venezuela, el primer deportado de Delcy Rodríguez. Con el favor de Dios no va a ser el último, pero es el primer deportado que tiene Venezuela desde los 90. O sea, entonces, ahí también estos tipos se centraron en proteger a la criminalidad. ¿O es que el Tren de Aragua de dónde salió? Ah, no, el Tren de Aragua no es verdad. No es verdad. Díselo a la gente que secuestraron en el país. Díselo a los venezolanos que han estafado en Colombia y que han estafado en los Estados Unidos. Díselo a ese venezolano que pagó para que lo cruzaran por el Darién. ¿O es que acaso esos tipos no están vinculados a lo que son estas organizaciones terroristas? Díselo a la familia del fiscal Peche, ¿vale? Del uruguayo que asesinaron en Colombia, que fueron coordinados el sicariato con sicarios del Tren de Aragua, ¿vale? Ah, nos van a decir que no existe. Eso no es verdad. ¿Y quién los protegió? ¿O es que acaso no existen fotos del Potro Álvarez, de gobernadores en las cárceles con estos tipos? Eso no existe, eso es una ficción, eso es un invento de la oposición, no vale. Eso existe porque ellos construyeron ese mismo sistema. Por eso yo vuelvo y te lo repito, ellos no hicieron una revolución para llegar al poder. Ellos hicieron una revolución para poder seguir robando y delinquiendo como lo han venido haciendo en los últimos tiempos. Con el dinero de la corrupción. ¿Qué falta les hacía a ellos meterse en el narcotráfico? Nada, era innecesario. Completamente innecesario, es la ambición desmedida. Ah, ¿qué nos van a decir? Que no hay traficantes en Venezuela, que el cartel de los soles es solo semántica. Mira, eso no es verdad, porque además el problema de la corrupción, vuelvo y lo repito, es eso. Cada vez que un sargento, que un teniente dio la orden que no revisaran un camión, un 350, que iba de la frontera a Falcón, a Coro, porque un general lo llamó para decirle, mira, no me revises este cargamento, y ese oficial sabía que iba a drogar. Mira, hermano, lamentablemente, usted ayudó al cartel de los soles, usted ayudó al narcotráfico. Cada vez que ustedes le dieron orden de proteger a un tipo en cualquier parte del país para que no le ocurriera nada y ese tipo era un narcotraficante, hermano, usted ayudó a ellos. Cada vez que a Wally Macled le entregaron un contrato para tener acceso a la URIA de Petróleos de Venezuela, hermano, el que firmó ese contrato es parte del cartel de los soles, viejo. Es parte de una organización de narcotráfico porque esa URIA fue utilizada justamente para hacer... la URIA sirve para tres cosas. Hacer abonos, o sea, para material agrícola, que en el país no hay o no hubo durante toda esa época, para hacer cocaína, para hacer droga o para usar explosivos. No sirve para más nada la URIA, al menos en su uso comercial. Solo sirve para estas tres cosas. Y qué coincidencia, ¿vale? Qué coincidencia que ellos utilizaron la URIA en un país donde no habían insumos para el sector primario, para el campo, y Wally Macled y otros tipos muy parecidos a Wally Macled, que las investigaciones en algún momento pondrán su nombre público, los harán público, eran los que tenían la rosquita de la URIA dentro de Petróleos de Venezuela.
¿O es que acaso eso también vamos a decir que no existió, que no pasó? ¿O es que ahí los ministros de petróleo no tienen responsabilidad de estas cosas? Pero es que ¿qué ministro de petróleo salió sin robar? ¿Qué ministro de petróleo salió sin estar preso, vale? ¿Tú sabías eso? Todos los presidentes de petróleo de Venezuela que existen o están presos o están muertos. Ese es un tremendo dato, Ojo. ¿viste? Otro aplauso ahí. Mira, Por el mismo chavismo. Carlos, este programa lo voy a llamar en YouTube Los Logros de la Revolución, ¿vale? Porque has tirado unos datos tremendos. Los logros de la revolución. Tuviese Chávez orgulloso. Los logros de la revolución. Tú sabes que hay gente que dice, si Chávez estuviese vivo, esto no estuviese así. ¿Qué le puede decir a esa gente? Berro, es que si mi mamá tuviera ruedas fuera bicicleta, viejo, ¿sabes? O sea, yo lo que creo es que Chávez tuvo el barril de petróleo por arriba de los $100. Pero al final esto venía denigrándose y íbamos a terminar en lo mismo. ¿Qué tenía Chávez que no tenía Maduro? Y eso hay que reconocerlo. Gracias a Dios yo creo que nunca tuve la edad ni para votar por Chávez ni nada. Pero Chávez en algún momento tuvo mucho, ¿cómo se llama? Mucho apoyo dentro de la gente. Eso es una realidad. Eso Maduro nunca lo tuvo, pero yo creo que el sistema se comportó y iba a terminar, llámese Chávez, llámese Delcy, llámese Maduro, llámese como se llame, iba a terminar en lo que hoy nosotros estamos viviendo. Como Nicolás Maduro. Sí, yo Viejo, creo que Nicolás incluso Maduro con iba a Chávez- terminar preso. No, yo creo que con Chávez incluso hubiese sido peor. Bueno, pero es que Chávez comienzan las expropiaciones. Sí, es verdad. Ahí comienzas tú a afectar. Chávez es quien comienza el dólar preferencial. Sí. Chávez recibió el dólar a 430 bolívares viejos. Creo que el bolívar le han sumado 14 ceros. hasta ahora. 14-0. Bueno, Chávez, imagínense ustedes que Chávez recibió el dólar a 540 bolívares viejos. 14 ceros después. 14 ceros después. 14 ceros después. Hoy el dólar está en Venezuela a 500, más o menos. Más o menos. Cercano. O sea, volvemos otra vez al mismo número. Ojo, y comienzan a quitarle los ceros para que la gente no se escandalizara. Pero esto comienza con Hugo Chávez. Y con el favor de Dios, esto termina con Delcy Rodríguez. El Rodrigato. Por cierto, ¿vas a volver al país? ¿Te dieron, Vale. ¿te dieron la amnistía? Todavía no, pero yo regreso en el país apenas pueda volver, porque hay que construir país. Pero además nosotros tenemos derecho a disfrutar el país, kilómetros. Cuenta que estos tipos sienten que son los dueños de Venezuela. Usted puede regresar a hacer lo que usted quiera, a producir, a trabajar, a chinchorrarse, a quedarse en el pasado, a hacer política, pero todos los venezolanos tenemos derecho a regresar cuando nosotros queramos. Si usted no quiere regresar porque tiene un buen trabajo, porque le está viendo bien, porque tiene miedo y no quiere volver, usted tiene ese derecho. Pero usted lo que necesita es tener la oportunidad de que esa sea Pero una tú decisión tienes orden suya. de captura. Sí, tengo un par de órdenes de captura. ¿Están activas todavía? Entiendo que sí. Bueno, mi hermano la semana pasada lo detuvieron, lo metieron preso, fue liberado el mismo ¿verdad día. que sí? En Maiquetía, ¿no fue el Dijecín? En Maiquetí él dije sí. ¿Qué le dijeron? Bueno, primero entiendo. La verdad es que al final ellos hacen las cosas y no te dicen nada, ni dan razones ni nada. Pero bueno, fue liberado y yo creo que eso es una muestra que el país cambió, pues. Y que vamos cambiando poco a poco. ¿Pero qué? va- ¿No te dijo? No quiere decir. Es que creo que es un tema de él, ¿sabes? Creo que ese es su derecho. Echar Pero el nada cuento y- malo, normal, relajado, ¿o qué? Sí, bueno, al final lo soltaron, viejo. Al final yo sí creo, o parte de lo que contaba, yo creo que dentro de esas estructuras de la represión hay bastante miedo. Nadie quiere quedar mal retratado. Y yo creo que ellos entienden que ellos van para afuera, ¿vale? O sea, que ellos van a salir, que están, ¿sabes? Y el país va a cambiar y muchos de ellos les va a tocar rendir cuentas. O sea, con el favor de Dios, muchos de ellos les va a tocar rendir cuenta de qué hicieron en el peor momento de nuestra historia.
Y eso es algo que a los venezolanos nos va a perseguir. O sea, yo me acuesto a dormir y me despierto. Y lo primero que me imagino es el día de mañana cuando mis hijos o mis nietos me pregunten qué hice yo en el peor momento de la historia del país, poder mirarlo a los ojos y con la conciencia tranquila decirle, hermano, yo lo di todo. O sea, di todo lo que yo tenía o todo lo que humanamente era posible para mí. Porque también hay muchos que dicen, no, los venezolanos, es que los venezolanos no han hecho, la oposición no lo ha hecho. No lo hemos hecho. Mire, nosotros marchamos, nosotros votamos, nosotros protestamos, muchos de los nuestros fueron presos, muchos de los nuestros fueron asesinados, nosotros buscamos a través de todas las maneras posibles, nosotros lo hemos hecho todo. Lo único que no hemos hecho los venezolanos, lo único que no hicimos, yo creo que ya no hace falta, pero lo único que no hicimos los venezolanos fue armar una guerrilla. Porque además yo sí creo que nosotros entendíamos dos cosas fundamentales. Uno, ese no era el país que nosotros queríamos, ni es el que queremos. Uno es muy buena gente, Carlos. El venezolano es muy buena gente. En otras culturas yo hubiesen armado una guerrilla y se hubiese prendido una guerra en esa broma. En Colombia, ¿ves? La gente que es el vecino que está al lado. El venezolano es muy buena gente y el chavismo abusó de eso, de la nobleza de la gente. Así mismo es, y por eso por eso es que yo te digo, o sea, y perdón que me quede pegado con el comentario, o sea, yo creo que no hay que darle salidas fáciles a estos tipos, no es que otro venga, no, a pagarle, no, nosotros tenemos que quitarle la plata a estos tipos, a todos, quitarles la plata y que eso sirva para que nosotros podamos recuperar el país. Que eso no es fácil, eso no es fácil, el que venga y le diga que eso es mágico, mire, le está mintiendo. Y eso los venezolanos no podemos volverlo a permitir. Que nos va a costar la reconstrucción varios años. Sí, nos va a costar varios años. Que seguramente a muchas personas les toque sacrificar aún más. Sí, seguramente a muchas personas les toque sacrificar mucho más. Pero que ese sacrificio se convierta en el país y en la sociedad que nosotros necesitamos. Mira, eso también es una necesidad. Nosotros ya le ganamos la guerra cultural a todos estos cuentos de revoluciones y no revoluciones. Eso los venezolanos lo sabemos, lo intuimos. La gran mayoría de los venezolanos, cada vez que escucha a un demagogo, cada vez que escucha a un populista, cada vez que escucha a un populista de izquierda, los venezolanos lo rechazamos automáticamente porque ya sabemos de dónde venimos, porque a nosotros nos lo dijeron los cubanos y no le creímos. Esa es la verdad, pero por eso es que el cubano, el venezolano, reacciona tan mal contra el populismo y el comunismo disfrazado, ¿sabes? Y eso nosotros tenemos que recuperarlo y construir el país que queremos el día de mañana. ¿Qué país quieres tú? Yo quiero un país donde yo tenga derecho o donde mis hijos tengan derecho a estudiar, a tener salud y que lo que él sea en la vida sea basado en su esfuerzo, que no tenga ventaja, pero que tampoco tenga desventaja contra los hijos de los bolichicos, ¿sabes? Que estudiaron en los mejores colegios y hablan 4 idiomas por la plata que se robó su papá. O sea, yo creo que nosotros lo que necesitamos es que todos compitamos con las mismas condiciones. Y ese país, hoy es posible que lo podamos construir, que nadie se quede atrás. O sea, ese es el rol del Estado. Bueno, líder, está filoso, ¿ya? Está en campaña el hombre. ¿Te vas a lanzar para algo? Cero campaña. Yo creo que nosotros... No, pero dinos, para saber, para prepararnos. ¿Te vas a lanzar para diputado? ¿Cuál es el futuro? Lo que salga. Yo creo que el futuro es que los venezolanos tengamos una elección presidencial. Y de asamblea. Yo creo que tiene que ser ejecutivo y legislativo. Eso hay que firmarlo. No, yo creo que hay que tener elecciones de todo. Pero... yo no sé si el proceso que estamos viviendo los venezolanos, porque a ver, creo que tú más que yo, habla mucho de justicia, de la necesidad que nosotros tenemos de justicia. Pero es verdad que en este proceso la justicia tiene que estar medida y controlada para que no se convierta en venganza. Eso tenemos que tenerlo claro. Y sí, hay una oportunidad en que mucha gente que estuvo allí, si ayuda y da los pasos necesarios, muy posiblemente los venezolanos, no podamos verlos presos.
si ellos cumplen lo que tienen que cumplir. El caso de Delcy Rodríguez y de Jorge Rodríguez. Yo creo que si Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez hacen caso, obedecen a los americanos y construyen los cambios que se están pidiendo y que el momento pide, los venezolanos lamentablemente viviremos varios años viendo a Jorge Rodríguez y a Delcy Rodríguez disfrutar de parte del dinero y en libertad. Bueno, queda de parte nuestra que podamos construir los casos y que podamos hacer el trabajo para que ellos enfrenten a la justicia. Pero eso está allí. Carlos, pero no te desgastes en eso, líder. Déjale eso a Dios. La mejor justicia será que nosotros saquemos adelante el país. Pero Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no lo dice la Biblia. El ayúdate que yo te ayudaré. No, lo que sí dice la Biblia, yo no soy experto kilómetros. Yo sí. Contigo, pero y sé que tienes respuesta para eso, pero en el Antiguo Testamento hay un pasaje que es cuando dice el ojo por ojo y el diente por diente. Es decir, nosotros no podemos obviar la justicia. Si bien es cierto que la Biblia dice después, pon la otra mejilla, también es verdad. Jesús dejó un nuevo mandamiento aboliendo eso. No, pero te digo, es posible. La justicia es necesaria. Es la justicia necesaria, Carlos. Pero en la nueva Venezuela, yo quiero hacer más énfasis en lo que le vamos a dar al país, que en lo que le vamos a quitar a los que desgraciaron el país. Porque créeme, yo lo he visto tantas veces, esa gente mala siempre le da un cáncer, lo mata un carro. O sea, termina preso por Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez te mete preso. Tú acabas de nombrar, tú nombraste durante esta entrevista a Gorrín, a Alex Saab y a otros más. Samar, toditos están presos, incluyendo a Maduro. ¿Me entiendes? Esperando extradición. Por eso. Arriba hay una justicia. Yo creo que la mejor venganza será, líder, o la mejor justicia. Se va a poder hacer lo que se pueda, pero enfocarnos en reconstruir el país y darle las oportunidades a la gente. Eso va a ser más bonito, ¿me entiendes? Sí, claro, no dejaremos de hacer lo otro, pero nuestro enfoque va a ser, vamos hacia allá. Nosotros tenemos que tener memoria, para que no nos vuelva a pasar. Es correcto. Porque si se nos olvida, podemos terminar cometiendo el error a que venga otra persona que nos hable bonito, que su prioridad sea robar y volver a una alcaldía, volver a una gobernación, ¿sabes? Eso ¿Tú sabes cuál es mi postura ante la corrupción, no? ¿Cuál es? Yo no sé si voy a tener que lanzarme a diputado para poder impulsar esa ley, pero los que voten en contra mío, también. Si estamos en la asamblea y presentamos la ley, los que voten que no son unos ladrones y corruptos, papá. Eso, mira. De aquí. Y eso no depende solo de la ley. Yo por eso al principio te lo decía. O sea, eso no es solo un tema de ley, eso es un tema de la cultura. Nosotros tenemos que pelear con la cultura, nosotros tenemos que hacer esos cambios. Sí, pero te voy a cuando hablo de la cultura, nuestros chamos entienden las leyes moldean la cultura. Sí, a la sociedad. Claro. Pero ese trabajo tenemos nosotros que hacerlo, tanto en el legislativo, tanto en la asamblea, tanto en las leyes, tanto en las instituciones, miren, como en la casa. O sea, hay una frase que cada vez que yo la escucho, berro, yo creo que se muere un caballito de mar, que es el cuento de que todos roban. O sea, el cuento de que no, eso es normal, todos roban. No, eso no puede pasar. Ojo, y hay ejemplos. Hay una peor, Carlos, hay una peor. No, pero que roben, pero que hagan. Hay gente que dice así, cónchale, está bien, que roben. Yo puteo tanto que estoy seguro que un oso frontino fallece, ¿me entiendes? O sea, pero es que además no es verdad, nosotros podemos cambiar. Hay países que lo hicieron, que lo lograron. Mire, Chile, Uruguay, Estonia, Georgia, esos países eran sumamente corruptos, no sé si como nosotros, pero eran sumamente corruptos. Y eso cambió. Si ellos cambiaron, ¿por qué nosotros no podemos hacer? Hoy en Chile es uno de los países latinoamericanos con índices de transparencia más importantes de todos. En Estonia, el último escándalo de corrupción que fue un mega escándalo en Estonia, fue por $27,000. Cuando en Venezuela hablamos de miles de millones de dólares.
23 mil millones de dólares. No, se robaron 20 mil dólares. ¡Ah! Una persona. Están Estamos empañados. hablando de que estos tipos se robaron 400 mil millones de dólares en 27 años. Estos tipos, el lucro cesante de eso son 800 mil millones de dólares. Mira, hermano, a eso me refiero cuando te digo que culturalmente nosotros tenemos que comenzar a rechazar el tema de la corrupción. Y esas frases hay que acabarlas en nuestro vocabulario, tenemos que dejar de tratar a los gobernantes, diputados, alcaldes, gobernadores como si fueran semidioses, no vale, esos son empleados nuestros, los ministros son empleados de un país, son empleados de la gente. No pare. Y eso tiene que pasar. Tú vives en Argentina, ¿no? Yo vi en estos días el escándalo de Adorni, no sé si lo has seguido. Hay un mega escándalo en Argentina porque Adorni compró unos pasajes en un avión comercial para irse a Aruba con su familia. Un mega escándalo. Después de que Adorni, su esposa, voló en el avión presidencial a Nueva York. Mira, hermano, Tarek William Saab usó un avión de petróleos de Venezuela privado para llevar a la niñera. Viejo, Padrino López prendió un avión de PDVSA, un avión privado de PDVSA para que su pobre hijo fuera a España, viajara a España y le dieron la vuelta a Europa en un avión privado. O sea, ahí es cuando vemos que culturalmente nosotros eso tenemos que corregirlo. Cada vez que prendieron y apagaron un avión le costó al país $200.000. Imagínate tú. Y lo peor es que no es que es ministro de la defensa. ¿Cómo su pobre niño va a viajar en Conviasa? ¿Cómo viajan la familia de la gente normal? Eso es lo que culturalmente Mira, hay que acabar. Hay un video de Delcy saliendo del Zulia con 19 Toyota. Ah, sí, lo vi. Y la gente que está grabando se fue en microbús. Y la gente. No, pura camioneta. Y ojo, no contabilizamos si son blindadas o no, porque tú sabes que un blindaje de una Toyota son $200.000. Chin. La gente que estaba ahí, se fueron en microbús para su casa. Agarraron su gran microbús y se fueron para su casa en microbús, ¿no? O tienen problemas con la bombona de gas. No le llegas la bombona de gas. No, y lo peor, justifican, ¿no? Tú abordas a los chavistas que ven estos escenarios de opulencia. Bueno, pero es presidente, tiene que estar así. Ella está así con los reales tuyos, de tus impuestos y de los dividendos de los recursos naturales de nuestro país. ¿Tú entiendes eso? ¿Tú entiendes que Carlos, ve esta filosofía? Peor aún. Escucha. Los socialistas reparten el dinero de nosotros, líder. ¿Tú estás entendiendo? Claro. Ellos dicen, el liceo va a ser universidades públicas, empresas públicas. ¿Pero con qué dinero? Con el de uno. No es con el dinero de ellos. Yo no he visto el primer socialista con el dinero de ellos. ¿Tú los has visto? Sí, no. No, ¿verdad? Siempre son socialistas con el dinero del Estado, que es el dinero de los impuestos y de los dividendos de los recursos naturales. ¡Caramba! Si es una panza regalando el dinero de ellos. Es más, Carlos, yo no sé si... Bueno, tú debes conocer varios enchufados. ¿Cómo son pichirri con el dinero de ellos? ¿Viste? Chacho, tú le mandas una imagen de un GoFund. ¿Paga ellos de su bolsillo con el dinero que se robaron? No. Kilómetros, si no quieren pagar la defensa de Maduro, ¿vale? Que fue el que los puso ahí. Hacho. Hay un cuento hablando de los socialistas, hay un cuento buenísimo de Reagan, del presidente Reagan gringo, que, sabes que él hacía chistes, ¿no? Cuando se presentaba. Un tipazo, Reagan era un tipazo. ¿No? Brutal, sí, Reagan creo que es un ejemplo que deberíamos seguir. Pero tiene un cuento buenísimo, Reagan, que dice que fue a cenar a casa de unos amigos súper demócratas, súper proizquierdas de él, ¿no? Y que cuando llegó, esta pareja, sus amigos, estaban orgullosos porque su hija quería ser presidente. Y le dijo que cuando fuera presidente, ella quería distribuir todo el dinero para darle casa a todos los pobres en el mundo, casa y comida.
Y Reagan le dijo, mira, pero no esperes a ser presidente, puedes ir a mi casa, cortas la grama, pintas la cerca y yo te voy a dar $5. Tú agarras esos $5, vas a la tienda y le compras comida al señor que lo está pagando afuera, ¿no? O sea, el que está ahí afuera, tú le compras la comida y te gastas tus $5 en darle comida a esa persona. Entonces, que la niña, mirando a Reagan, le dice, pero por qué esa misma persona no va y trabaja y hace él ese trabajo? Y ahí es cuando Reagan le dice, bienvenido al Partido Republicano. ¿Ya entendiste, hermano? Ya entendiste, Que tú no puedes... Oye, es que, mira, es una panza, Carlos, es una panza. Tú decís, no, somos socialistas, vamos a ayudarlo con el dinero de otro. ¡Carajo! Lo podemos ver en Venezuela. No, hombre, yo soy socialista, entonces, dame el dinero tuyo, pues yo lo reparto. Kilómetros, pero las fincas, ¿a dónde expropiaron? ¿A dónde fue que invadieron? El mayor terrateniente históricamente de Venezuela es el Estado venezolano. O sea, de las hectáreas que tiene Venezuela de tierra, el mayor terrateniente es el Estado venezolano. Le pertenecen al Estado venezolano. ¿Por qué nunca invadieron una finca o invadieron un terreno que no tuviera cerca, ¿vale? Invadían las fincas productivas, las que estaban cercadas, las que ya tenían pasto, las que tenían años de trabajo en tractor, la que tenía ganadito. Esa fue la que fueron a invadir. En Venezuela invadieron 5 millones de hectáreas, expropiaron 5 millones de hectáreas durante Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Eso es más grande que el Estado Anzoátegui. O sea, estos tipos agarraron todo un estado del Estado Anzoátegui y lo expropiaron. 5 millones de hectáreas. Y la acababan de paso. Y acababan las fincas. ¿Dónde está hoy el Hato Piñero en Barinas? ¿Dónde está hoy la Hacienda Bolívar? ¿Dónde está hoy la Ganadería Santa María? ¿Dónde está hoy? Hoy podemos hablar de miles y miles de hatos de fincas que fueron expropiadas y que hoy las acabaron completamente. No, y no te digo solamente algo. las acabaron, nunca las pusieron a producir. Carlos, otra mentira. Tú sabes que la izquierda, para poder expropiar o nacionalizar, como dicen ellos, primero tienen que justificar su robo y le mienten al ciudadano diciéndole, las empresas ahora van a ser de ustedes. La farsa de Marx, ¿no? No, el capitalista burgués es el dueño de la empresa. Vamos a quitarle la empresa para que sea de todos nosotros los trabajadores. Eso es una mentira y lo vengo diciendo desde hace años. La empresa nunca va a ser tuya, líder. O es de un capital privado o es del Estado. Si es del capital privado, tú vas a trabajar para un dueño particular como un empleado y te va a pagar el sector privado. Si es del Estado, la empresa la maneja el político de turno y si es una izquierda totalitaria, igual. Se convierte en una prostituta del político porque ellos te mienten. Hago una pregunta a los sidoristas, trabajadores de Corpoelec, PDVSA. ¿La empresa es de ustedes? O sea, la empresa ustedes sienten que es de ustedes. Ustedes pueden pedir aumento de sueldo. No es de ustedes, líderes. Nunca va a ser de ustedes. Y la izquierda expropia y nacionaliza basándose en una mentira de que si el Estado absorbe ese activo, va a ser de los trabajadores, siendo que es mentira. Cantebé están escribiendo ahí. Pero además tienes ejemplos más cercanos, kilómetros. ¿Dónde está Fama de América? La marca de café. Eso era una empresa privada que fue expropiada y la acabaron. ¿Dónde está Lácteo Los Andes? Que su fábrica matriz está en Nueva Bolivia, en el sur del lago de Maracaibo. Eso era una empresa privada que la expropiaron y la acabaron, se robaron la plata. ¿Dónde está, dónde está Agroisleña, vale? Agroisleña era una empresa que incluso generaba préstamos al productor. Y había productores que eso no les gustaba. Y cuando expropiaron Agroisleña, parte del discurso es, no, es que la empresa genera ganancias. ¿Dónde están las semillas del país, vale? Agroisleña lo convirtieron en Agropatria y acabaron. Es que ni siquiera las instalaciones, porque es verdad, esas empresas nunca van a ser de los trabajadores, nunca va a ser del pueblo. No. Esas son empresas que las ponen al servicio de la corrupción y del tipo que la dirige, que se convierte en su, ¿sabes? Como en su super jefe. ¿O es que acaso es coincidencia que los ministros de Agricultura del país, miren, todos vienen del sector militar?
¿O es que Padrino López y cómo se llama el piloto que fue gobernador de Portuguesa? Wilmar Castro Soteldo, ¿vale? ¿En qué se diferencia? ¿O es que Wilmar Castro Soteldo no hizo desastres con Agroisleña después de que fue nacionalizada, ¿vale? En el primer discurso que yo di en la Asamblea Nacional hablé de Agroisleña y de las expropiaciones y de lo que eso iba a representar a los trabajadores, a los campesinos, a los trabajadores de la empresa, pero también a los productores agropecuarios. Y me acusaron de todo, piti yanqui, ultraderechista. Mira, hermano, ¿y dónde está hoy? O sea, 10, 11 años No después, sabe ni ¿dónde está siquiera lo hoy? que es la ultraderecha, Carlos. Tú le preguntas. Pero peor aún, estos tipos convirtieron en delito, kilómetros, esto seguro no lo sabe, pero estos tipos convirtieron en delito tener semilla. La ley semilla en Venezuela, que fue aprobada por Nicolás Maduro, la ley semilla, te convierte en delincuente si usted guarda semillas para poder producir. En el caso de la papa, usted siembra papa, cuando la papa usted la recoge, usted la jala del piso y la matica trae varias papas, usted guarda una de estas papas para volverla a sembrar más adelante, para sembrarla en la próxima cosecha. Usted la guarda, la mete en un galpón y la guarda. Estos tipos, eso lo convirtieron en delito. ¿Qué convirtió eso? ¿O qué efecto tuvo esa acción? Mire, de que nosotros no tuviéramos cosecha el próximo año. ¿Y qué? Entonces, ¿cuál fue la solución? Vamos a importar. Entonces comenzamos a importar papa, comenzamos a importar café, comenzamos a importar ganado. Y eso lo hicieron no para que la gente tenga comida. No. El Ellos negocio. convirtieron en delito porque lo que querían es el negocio. Miren, para el año 2018, 2019, después del año 2014, Venezuela producía el kilo de carne más barato de todo el hemisferio. El kilo de carne más barato de todo el hemisferio se producía en Venezuela. Creo que costaba 0.14 centavos de dólar el kilo de carne para ese entonces. Pero importábamos el kilo de carne más caro en toda la historia del continente. Es decir, en esa época, regularmente un toro de carne debe estar costando aproximadamente unos $500 cada toro vivo, cada toro en pie. En Venezuela, para esa época, el costo de este animal podía estar llegando a los $300. Pero lo importábamos de Brasil y pagábamos por cada animal $1.500 por ese animal. Entonces, ¿cuál era el negocio en que nosotros no pudiéramos producir en Venezuela? El negocio o el objetivo era ellos importar y poder robarse la plata. Y eso comenzó, y ese es el sistema del que tanto hemos hablado durante todo el live. Y el que tiene orden de captura eres tú. Y el que tengo orden de captura soy yo. Vale. Uy, Carlos, mi hermano. Oye, da para hacer varios capítulos, ¿viste? No, la corrupción en el país. Pero es que además podemos irnos por áreas. Bueno, irnos por áreas. Fíjate, hablamos de PDVSA, hablamos de ganado, hablamos de café, hablamos de las empresas, hablamos de lavado de dinero, hablamos de los iraníes, hablamos de narcotráfico, hablamos de la guerrilla. Hermano, es que el problema es el sistema. Entonces hay quienes dicen, no, Delcy Rodríguez es diferente. No, chico. La diferencia que tiene Delcy Rodríguez es que tiene miedo, ¿me entiendes? O sea, esa es la diferencia, que el 3 de enero pasó y el 3 de enero es una realidad y que los cambios son indetenibles. Y yo creo que los venezolanos tenemos la oportunidad de cambiar el país. Y el país se cambia desde lo cultural, pero también desde la casa de cada uno de nosotros, que sembremos los valores que son necesarios. Amén, líder, amén. Tú eres justiciero, ¿no? Yo soy justiciero, milito en Primera Justicia. Que no hemos escapado de escándalos, ojo, como la oposición. Pero ahí lo importante, y tienen que juzgarnos, es por nuestra capacidad de cambiar esas cosas, ¿vale? O sea, la corrupción es sistemática y está en todos lados, pero dentro de la oposición y dentro de nuestros partidos no podemos huirle a ese debate. Eso también tiene que cambiar y nosotros tenemos que corregirlo. Lo que te decía, miren, candidato opositor fue Arias Cárdenas, ¿vale? Claudio Fermín fue candidato opositor. Claro que los venezolanos tenemos un despecho perenne por esas locuras. Mira, te confieso que yo me enteré ayer con la presidente del partido que ustedes se llaman justicieros.
Sí, entre nosotros. Yo no El partido se sabía. llama Primero Justicia. No, sé que de Primero Justicia, pero no sabía que se decían los justicieros. Sí, sí, creo que fue los adecos se dicen compañeros, los copellanos se decían doctor, y el chavismo y el PSUV, no sé cómo se dice No hay ningún partido que se digan líderes, ¿no? No, pero es una marca, creo que es una marca de un sector político venezolano. Yo ¿En creería serio? que es una ¿Líder? marca es que no sé cómo reaccionen, pero creo que es una marca de voluntad popular, un nuevo tiempo. Creo. No, vale, no me digas Que eso. lo usan mucho. Sí, sí, sí. Te prometo que sí. No, jamás y nunca, Te hermano. prometo que sí. Tengo varios amigos ahí que cuando hablan con uno se refieren al líder. Bueno, pero Jesús. Tú hablas con Jesús. No, pero González, Jesús yo le enseñé a decir líder. Bueno, no lo sé, Rick. No. Bueno, El no lo líder sé, es de Rick. kilómetro, ¿yo? ¿Qué pasa, pe? Voy a patentar la broma. Tienes que intentarlo, pero en Venezuela creo que ellos lo utilizan. ¿Vale? No voy a llamar a Leopoldo. Leopoldo, ¿Qué tal te queda el azul? te prohíbo que digas líder. ¿Qué tal te queda el azul, ¿De cuál azul hablamos? ¿Del de Delcy o del de María? No, puede ser el azul como el que usa Stalin o el que usa Manuel, ¿no? No. ¿No te lo has probado? El color mío de mi partido va a ser marrón, así, color pupú. Color feo, que se destaque. Por pura mierda. Por lo No, raro. embote. Estamos sin partido, Carlos, estamos sin partido todavía. No me animo a ser parte de un partido porque yo no cojo línea, líder. Tengo una falla. Sí, eso es importante. Yo no cojo Eso- línea. Yo te voy a contar un chisme de esto. A mí me cuesta. El Te lo comando prometo que de a mí me Benjamín me odiaba. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Me odiaban. Porque yo le decía, estaban en la mesa redonda, ¿no? Hablando de la campaña. Y yo le decía, eso no sirve, líder. Ah, ¿verdad que tú estuviste con el conde? Sí, eso no sirve. No te salgas de la primaria. ¿Para qué vaya a votar por el Esequibo? ¿Ustedes son chavistas o qué? Eso era bello, ¿viste? Eso eran unas peleas en ese comando. Yo le decía. Y claro, como a mí nunca me pagaron, Carlos, no me podían votar porque yo estaba de gratis ahí. Entonces, de ahí dije, no, que va, yo más nunca vuelvo a militar en ningún lado, a menos que la patria me llame, ¿no? Pero ahí había gente medio fastidiosa, la verdad. Que me imagino, no me quiero imaginar lo que aguantaste. ¿Verdad? Ahí había gente fastidiosita. no, Comando, ¿vale? lo que aguantaron ellos. Para mí eso es líder, para mí eso era el pan diario, eso era ejercicio, pa. No, yo pero hablaba en estos días con un amigo que me decía, pero es que tú sí discutes, tú sí peleas. Y le decía, hermano, los boxeadores hacen sparring, déjame pelear y déjame discutir, es un ejercicio, ¿vale? No, hombre. Con la única persona que yo pierdo discutiendo es mi mujer. De resto, plomo a lampa. Líder, se extendió un poquito la entrevista, disculpa el abuso, ¿oíste? No vale, placer para mí, viejo. Qué gusto hablar contigo. Después hablamos de dónde te ubicas ideológicamente. Liberal conservador. Si tú tienes que escoger hoy un presidente en ejercicio, saquemos a Venezuela. Ajá. Si tú tienes que escoger hoy un presidente en ejercicio, ¿con quién dirías, Berro, me siento representado en este presidente? Nayib Bukele. ¿Con Bukele? Sí. Claro, ahorita está un poquito autoritario, ¿no? Se quiere quedar más de lo normal. Pero, un poquito. Pero creo que al final, hermano, se refleja en la calidad de vida de la gente. Háblame de calidad de vida. Sí, Sin no, duda. A Bukele no le quedaba fácil. No le quedaba fácil. Yo creo que él está fallando en el relevo. Tú tienes que preparar a gente con tus ideales y con tus valores, porque si no, todo el trabajo que tú llevas, una elección donde tú no participas, te desmoronan el Estado. Entonces es importante tú llegar al poder, pero también empezar a instruir en buenas universidades, con buenos valores cristianos, al relevo, y que él mismo se postule, se lance con tu apoyo, pero también vaya en pro. ¿Me entiendes? Las potencias mundiales se hicieron así, con liderazgo sólido, que mantuvieron a lo largo del tiempo una secuencia de líderes con carisma, con capacidad, con visión.
Sí, proyectos, que compartan proyectos y que el proyecto sea Exactamente. más importante que el individuo. Que el individuo. Claro, los únicos que hicieron eso en Venezuela fueron los chavistas, pero era un proyecto de cagada, pues. O sea, ¿Tú crees? era un proyecto para abajo. Yo creo que Betancur hizo un proyecto. Bueno, pero eso fue hace tiempo. Estoy diciendo Claro, en el bueno. contemporáneo ahorita. Chávez dijo, voten por Maduro. No sé si va a ser peor que yo, pero bueno, al final cumplió las expectativas. Fue 10.000 veces peor. Y de él en 100 días ha sido peor. O sea, yo decía, Carlos, Maduro es el peor presidente en la historia de Venezuela. Numéricamente, los números no mienten. Numéricamente, tú colocas inflación, migración, no sé qué otros datos macroeconómicos que se pueden comparar a través de la historia, que sean, se pueda ver, pues, qué tan malo fue el gobierno. Maduro fue muy malo y ahora pones a Delcy y la gente dice que es peor. Imagínate, llevan 100 días. O sea, que este proyecto revolucionario va así, ¿ves? Para abajo. Pero a ver, kilómetros en 100 días. Cosas que yo creo que deben demostrar que son ellos. En 100 días. ¿Cómo se llama? La ley de petróleo. Esa ley es todo lo que Chávez fue en su vida, esta ley es al contrario. Es al contrario. La apertura petrolera. La apertura. Ley de mina. Otro más. Entregue. Ahora, Padrino López sale, después de 12 años, Padrino López sale del Ministerio de Defensa y asume González López. Primera orden de González López. Se ordena retirar todos los cantos de consignas políticas. Chávez vive, el sol de Venezuela nace en el Esequibo, etcétera, etcétera. Y comenzaron a sacar los cuadros. ¿Qué cosas, no? Que en el Salón de Miraflores ya no hay cuadros de Kirchner, de Chávez, ni de Maduro. Yo no he visto una transmisión de Delcy Rodríguez donde aparezca un cuadro de Maduro o de Chávez. Pero además, tú que sabes bastante del tema de redes sociales, internet, y Argentina es una potencia de ese tema. Busca, y quienes nos están viendo, busquen en Google ahorita una foto de Delcy Rodríguez con Hugo Chávez. Van a decir que la foto no existe. ¿No será que las fotos fueron borradas? Busquen fotos. Ya va. ¿Qué pasa, pues? Ya va. No lo había visto, no había buscado. No me había dado, no te creo. Yo creo que en las primeras 20, en las primeras 10, 20 fotos no te sale una foto de Delcy Rodríguez al lado de Hugo Chávez. Vale, todo lo que he hecho yo en esta entrevista no te había visto interesado, ¿vale? Hasta que por fin, ¿vale? Berro. Cuéntalas para ver la primera de frente, una al lado del otro, pues. Eso no es una operación en el algoritmo, eso no es alguien que está haciendo el trabajito. Loco. Mano, bienvenido al nuevo socialismo del siglo XXI. No hay, no veo. Bueno, tú que estás allá, averigua cómo se hace esto y quiénes son las empresas que lo hacen. Sí que no hay fotos de Delcy Rodríguez, que nunca se tomaron una foto. Pero no veo, loco. Pero además, anota este número. Busca Delcy Rodríguez Nicolás Maduro, mira el número de fotos que aparece en la búsqueda y en un mes lo revisas. Puedes buscar Jorge Rodríguez y Hugo Chávez y vas a ver que el número también es muy bajito. Entonces, no solo están sacando los cuadros de Miraflores y de los comandos militares, también los están borrando de Google. No, con Maduro, Delcy Maduro sí hay más. Claro, bueno, para el colmo, ¿no? Pero anota el número. Sabes que arriba te aparece el número de búsqueda. ¿Cuánto es el número de coincidencia de las cosas que estás buscando? Anota ese número y en un mes lo vuelves a revisar. Pero o sea que los que vamos a mantener el legado de Chávez somos nosotros. El legado de Chávez somos nosotros, hermanito.
Voy a tener que pegar un cuadro de Chávez aquí y de Maduro. Para que no se le olvide, al PSUV. Dios mío de mi vida. Te dejo ese dato. En nuestras manos el legado de Chávez. Caramba, para lo que quedamos, Carlos. Te dejo ese dato. A ti que te gusta, yo te he visto en varias interacciones con Wilmer, con algunos, no recuerdo cómo se llama. Hay un influencer del PSUV que tú eres un tipo con tripas, de verdad. Pero pregúntale, me van a decir que no existen esa foto. ¿O es que acaso contrataron a una empresa argentina que se basa mucho en la publicidad, que por cierto hizo varios noticieros y ellos están haciendo una limpieza en redes sociales? Pero hazlo. Con Jorge Rodríguez te van a aparecer varias más. Pero hermano, el número ha venido descendiendo en las últimas semanas. También están limpiando las imágenes de Jorge Rodríguez y Hugo Chávez. O sea, y se van a molestar. Tenemos que descargarlas e imprimirlas, ¿no? Tenerlas aquí. ¿Por qué? Porque a alguien se le puede olvidar. Y pueden comenzar a justificarlo. No, es que Delcy Rodríguez es el ala civil. Nunca estuvo de acuerdo con ellos. Claro, mentira, son lo mismo. Estaba a la fuerza, estaba amarrada de manos. Son exactamente lo mismo. Y lo que están es tratando de posicionar eso. Ellos están acabando con el legado de lo que llamaron, de la mal llamada revolución. Lo mismo que estamos haciendo. Ley de hidrocarburos, ley de minas, el tema de los componentes militares, de los comandos que mandaron a eliminar todo. Sale Padrino López del Ministerio de Defensa. Cambian a todo el alto mando militar. O sea, ellos están matando el legado. El legado de Chávez, porque yo creo que Nicolás Maduro no tiene ningún legado. O sea, legado político, pues, tiene el legado de la corrupción, el legado de la violación de derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero eso hay que tenerlo muy en cuenta para entender qué están haciendo y lo que van a tratar de limpiar. Y así como lo está haciendo Delcy, coincidencialmente, hay más de un testaferro, bolichico, de algún miembro de la estructura financiera de corrupción que está haciendo esa limpieza en redes sociales. Por eso es que cada vez que puedo los nombro y trato de recordárselo a la gente, porque van eliminando tratando de limpiar esas cosas. Derwick es una empresa que hay que recordar. Cada vez que usted se le va la luz, hermano, usted tiene que pensar en Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y por supuesto en Alejandro Betancourt. Que tiene un castillo todavía, ¿no? Que tiene varias cosas más. Vamos a ver cuánto le dura. Hermano. Manito, placer. Déjame hacer una oración antes de cerrar la entrevista. Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias por Carlos. Bendice su vida, bendice su familia. Dios, todos los proyectos que tenga en mente, que siempre sean bendecidos y que sean en pro de una Venezuela libre. Gracias por la gente que nos está sintonizando y los que van a ver la repetición. Te pedimos por nuestra nación Venezuela, Padre, para que se pueda levantar de toda esta corrupción y miseria que dejó este sistema. Y también por los presos políticos para que puedan ser liberados, Señor. Agradecemos por un día más de vida. En el nombre de Jesús. Amén. Líder. Amén. Mi pana. Y hay que recordar, Venezuela no es un país pobre, es un país empobrecido por la corrupción. Viejo, un placer, Kilómetro. Muchas gracias. Siempre a la orden, mi hermano. Viejo líder, averigua. No, líder es de aquí. No. Averigua. Voy a acabar con toda esa gente que está diciendo líder. No. Hermano, líder entre el de azul y el naranja, ¿cuál te gusta más? Todos tienen un pedacito de mi corazón. Muy bien. La demagogia, muy bien. Kilómetros de todo, líder. Aquí vienen todos. Está bien. Aquí están todos los partidos aquí en este espacio. Póntate bien, vale, que me quieren meter en peo. Dale, gracias. Saludos. Un abrazo.